combinar un poco de blanco con algún tono de azul para que nos dé una luz fría. Podemos utilizar un poco de azul celeste y simplemente agregar un poco de la iluminación, pero con una pincelada en seco. Tenemos que extender la pintura en la paleta para que el color no quede muy directo, que simplemente se combine con el resto de los colores que hay detrás. Ahora, el lado derecho es una iluminación, el lado izquierdo es un reflejo. Para formar un reflejo podemos utilizar también una luz, pero con otro tono. Aquí yo voy a utilizar un tono de rosa, combinando un poco de magenta con blanco, un 5% de magenta y un 95% de blanco. Voy a colocar otra luz del lado izquierdo, pero que no tenga la misma tonalidad que la luz del lado derecho. Y en la parte del medio tenemos que hacer alguna combinación para un tono de piel. Podemos utilizar ocre con naranja, o si contamos con algún tono de tinta carne también lo podemos emplear. La idea para el volumen es contrastar el brillo con una sombra, y esta sombra ir haciendo un tono más claro hacia la izquierda, que puede ser el mismo tono con un porcentaje de blanco, o si contamos con algún tono de amarillo nápoles también lo podemos emplear de esta manera. Entonces tenemos la luz, la sombra, el tono de base y otro tono de luz. Y vamos a ir creando volumen. También lo mismo, hay que tratar de realizar lo mismo para la sombra de la orejita. Tenemos nosotros que contrastar algún elemento de la orejita con una luz. También podemos utilizar algún tono de rosa fluorescente, combinarlo con blanco para que nos dé una luz un poco más brillante. Hay que recordar usar el pincel con una pincelada seca para que el color no quede muy intenso. Solamente debe quedar, hay que aprovechar la textura de la tela para que nos dé esa textura de la piel, un poco porosa. Ahora con un tono de siena, negro y magenta, vamos a fabricar una sombra pero que no esté demasiado oscura, y vamos a contrastarla con la luz para irle dando volumen a la oreja. En la parte interna del oído vamos a ir colocando aquí de esta manera, y va a ir saliendo gradualmente la orejita. Ahora tenemos que fabricar un tono de piel y agregarlo en medio, entre la sombra y la luz. Aquí estamos utilizando naranja, pero también podemos utilizar otros tonos de piel o otras combinaciones. Por ejemplo, podríamos utilizar el tinta carne de la marca Pinto. Nos da un tono también muy bonito para la tez blanca o aperlada. Y como quiera podemos usar otros colores para que la piel no tenga un solo color, sino que tenga matices, tenga diferentes tonos. Justo debajo del oído, en la oreja, vamos a terminar con un reflejo. Para elegir o para saber dónde vamos a colocar los reflejos, por lo general se aplica. Los reflejos son esta luz clara y se pueden utilizar cuando choca la sombra de volumen con la sombra externa, es decir, dos colores oscuros, uno dentro y otro fuera. Por ejemplo, aquí la sombra que va por dentro de la oreja chocaría con la sombra que va por fuera del cabello,
y eso haría que los tonos se pierdan. Ya tiene un poco más de definición. Ya solo nos faltaría difuminar un poco los colores para que la figura no quede tan remarcada. Listo. Y ahora, respecto a los colores de la tela, pues hemos estado utilizando también el azul cerúleo con un poco de verde viridia y lo combinamos con blanco para formar la iluminación aquí del hombro. Y después la combinación de colores la vamos a aplicar para ir creando el tono de base. Y ese tono de base se tiene que volver a aclarar. Entonces la idea es, para poder fabricar el volumen tenemos que buscar los mismos elementos siempre. Un reflejo, una transición o un degradado hacia la luz, y dejar pendiente las sombras externas, que son la umbra y la penumbra. Esas se agregan en la siguiente etapa, donde vamos a utilizar la técnica de veladura, que es agregar la pintura pero con más solvente, como por ejemplo aguarrás o barniceta, para que podamos crear un efecto de una sombra muy diluida. Aquí nada más vamos a crear un contraste entre las sombras y las luces. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando el mismo tono de base saturado y esa hace la función de sombra. Pero como vimos, también podemos agregar un porcentaje de magenta, un 5 o 10% de magenta, va a dar un tono oscuro sin necesidad de recurrir al negro. Y con ese color podemos fabricar unas sombras. Y el contraste entre la luz y la sombra nos va a ir dando los pliegues de la tela. Ya conforme vayamos practicando, ya vamos a ir haciéndolo de forma más intuitiva. Donde veamos que termina una luz, vamos a colocar una sombra y vamos a difuminar. Y así nos va a ir dando el efecto. Ahora, donde nosotros hayamos colocado una sombra, ya vamos a ir haciendo de forma intuitiva. Si la sombra está arriba, vamos a ir degradando hacia abajo. Así. E ir repitiendo el proceso en capas. Degradado liso, vamos a crear. Pero ahí vamos a crear